Bien, seguimos de nuevo en este interesantísimo conversatorio que llevamos hoy en día con Tamara Vázquez, del Consejo Nacional de Competitividad, y con Lorenzo Vicens de Más Pymes. No hay duda de que hay muchísimos elementos dentro de los componentes que son importantísimos para el desarrollo de este sector. Cuando mencionábamos la experiencia anterior, yo no me imagino a la gente de Maimón, como tú le digas, ISO 9000, se va a dar un corredero porque van a pensar que es una mala palabra, pero hay muchos trechos que tenemos que cumplir. Y por ejemplo el presidente Medina tiene un gran interés en las MIPYMES, pero este está muy enfocado ya a gente que han pasado por una estructura, no de formación, pero sí de gran aprendizaje, porque muchos inclusive son empresarios, en su mayoría ya son empresarios. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se surgen en estos problemas de formación? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuáles son las experiencias, o sea, los puntos de referencia? Mira, yo te voy a decir, y las expectativas y desafíos que eso crea. Porque los desafíos se convierten en varios manuales de esto. Son grandes, mira. El proyecto, lo bueno del proyecto es que es equilibrado. Tú dices, para una pequeña y mediana empresa que ya tiene un grado de organización que le permita, por ejemplo, implementar ISO 9000, nosotros para saber eso primero hacemos un diagnóstico, determinamos si esa empresa tiene la capacidad, el grado de organización para poder resistir, poder mantener ISO 9000. Entonces, pero cualquier pequeña empresa que esté formalizada, que tenga su registro mercantil, puede optar por mejorar su proceso productivo como en primera etapa. Ya las que estén más organizadas pueden irse a ISO 9001 o cualquiera de las normas de ISO, pero es más común irse a buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de agricultura, que son elementos más que tienen menos requerimiento y tienen más impacto dentro de la fábrica. Ya algo que nos ha sorprendido, la gran demanda de la parte de innovación empresarial, que se ha concentrado en la parte comercial. ¿Cómo puedo desarrollar nuevos productos? ¿Cómo puedo desarrollar nuevos canales de distribución? ¿Puedo cambiar mi empaque? ¿Cómo puedo posicionarme de una manera diferente para vender en un hipermercado contra esos productos importados que tú decías? Claro. Entonces, ha sido una sorpresa ver que productores tradicionales, por ejemplo, de ropa, dicen, mira, mi problema, yo hago una buena ropa, yo lo que necesito es que ustedes me ayuden en cómo yo puedo posicionarme desde el punto de vista del mercado para poder competir con esos productos internacionales. Entonces, para esas empresas que sí tienen un grado de desarrollo, nosotros tenemos la asistencia técnica. Cuando hablamos de ISO, y fue un punto buenísimo, cuando hacemos las presentaciones y comenzamos a hablar de certificaciones, yo pensaba que nadie me iba a entender. Y el logro ha sido que hay un grupo que me va a entender. Pero así como te digo eso, hay personas que me han dicho que es RNC, Registro Nacional de Contribuyentes. Y yo le digo, espérese, sí, Registro Nacional de Contribuyentes, porque hay una alta tasa de informales. Entonces, el proyecto tiene también capacitación, que se está trabajando en un programa donde las personas entiendan que formalizarse es parte del desarrollo empresarial. Ok, una pequeña pausa ahí. Explícanos, por la experiencia vivida, ¿cuáles son los miedos que se generan en ese momento? Mira, cuando el proyecto, lo primero que hacemos para que una empresa pueda registrarse como... Porque muchos siguen y otros abandonan y dicen, no, yo voy a seguir haciéndolo así porque ya me quieren chequear, como dicen. Claro. Ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, ya las que están y pagan impuestos, muchas veces entregarte la documentación que tenemos que someter en un proyecto para tenerlo en archivo se atrasa mucho y eso es algo lento. Un empresario, no, que búscame la tarjeta de registro nacional de contribuyente, que el registro mercantil para ver quiénes son tus accionistas, ya tú sabes, como el dominicano es muy chivo. Y el tema también, Lorenzo, una anécdota que casi siempre ocurre es, de antemano, es cuánto es que nos van a prestar. ¿Cuáles entienden? O sea, convencerlos de que esto es necesario también, de que si no acompañas tu proceso con capacitación, todavía puedas accesar a un financiamiento, lo cual sabemos que es un problema ya, el tema del acceso al financiamiento. Ha sido un reto durante el proceso de reclutar a los potenciales beneficiarios, porque de antemano en muchos casos se ha dado, pero Lorenzo de hecho ha hecho casi la mayoría de las presentaciones y con su estilo muy particular él logra, digamos, concitar el interés, pero en muchos casos se ha dado que desde el momento que le hablan de capacitación o de consultoría, es como que no me interesa porque ¿para qué
y hay una resistencia al cambio, evidentemente, y se han encontrado esos casos de tratar de convencerte de que, bueno, el tema de financiamiento es vital. En este caso no es financiamiento lo que te ofrecemos, pero sí es capacitación y que ellos, digamos, se enrolen en lo que sería el proceso. Mira este caso en Miches. Llegamos a Miches, era las 3 de la tarde, salí a las 2:30, un poco tarde. Llegamos allá, yo tengo la carretera arriba y comienza un poco lento la presentación, tú sabes, lento, tranquilo. Y termino la presentación del proyecto. Ellos comienzan a preguntarnos de préstamos. ¿En Miches? En Miches, en el ayuntamiento de Miches. Hasta que te buscaron unos minutos de la zona. No. Tostones. Te voy a decir, yo no había comido. Bueno, sí, no puedo decir que no había comido. Había comido un refresco light y una fundita de eso de platanito. Me siento y veo ese grupo de personas que me están mirando y digo, yo no vine a Miches a hacer la presentación que acabo de hacer. Yo me paré de nuevo y comencé a interactuar con ellos. Me dice, nosotros somos 100 pescadores y nosotros queremos saber que nos presten para poner una pescadería. Sí, para comprar un freezer, exacto. Una pescadería, digo yo, ¿dónde va a estar la pescadería? Aquí, en Miches, va a vender 2 pescados, va a vender aquí en Miches. Tú lo que necesitas es una comercializadora para venderle a los hoteles de Bávaro y Punta Cana, como un joven que conocí en Pedernales, que viene desde Pedernales con un camión cargado, con unos termos llenos de mariscos, a venderle a Punta Cana, a Bávaro. Sí. Entonces viene otro y me dice, nosotros tenemos una escuela de artesanía y queremos dinero para decir yo, pero ¿qué vas a hacer otra vez? Y comenzamos a conversar. Y en realidad ellos tienen idea de un negocio, pero ellos no entienden cuál es la parte clave del negocio, otra vez comercialización. ¿Cómo saco ese pescado, ese marisco que yo tengo y lo llevo y lo comercializo? Cómo yo, esa artesanía, esa capacidad de ese muchacho que es profesor, que aprendió, lo entrenaron con algún otro proyecto, cómo él puede agarrar y crear un proceso de comercialización con los hoteles y puede desarrollarse. Es algo que pasa en el país entero. Hay una necesidad de poderse abocar a entrar a los mercados y entender cómo funciona. Hay un muchacho que me sorprendió muchísimo en Puerto Plata, estamos en la Cámara de Comercio de Puerto Plata, y hay un muchacho que le encanta el proyecto, se inscribe en el proyecto, pero nosotros llevamos hoja de formulario, comenzamos, inscríbanse por la página web, pero no se inscribían mucho, sino que había que tener una hoja. Y él dice, mira, y veo que se inscribe publicidad, qué sé yo cuánto. Digo, pero tú eres una publicitaria, tú no aplicas. Me dice, no, mire, yo comencé con este negocio publicitario, pero la cosa está floja aquí en Puerto Plata. Pero yo cuando iba a la finca de mis padres me daba cuenta que había muchos frutos que se perdían. Entonces yo comencé en la camioneta a traerlo y a venderlo aquí localmente. Y ahora yo tengo un negocio que me va mejor que la publicitaria. Es que yo compro a la gente del poblado, le compro la fruta, lo que tiene y lo vendo. Y yo no sé por qué ellos no lo hacen. Ellos no entienden que el negocio está en sacar del campo y venderlo aquí a estos colectivos. Lo mismo que pueden hacer los pescadores a nivel cooperativo, o sea, ustedes se asocian, pescan, se les financian los habitamentos para pescar, conservar, o sea, líneas frías y que otros se encarguen de la distribución con 1 o 2 camiones y que traigan, porque eso es. Entonces, ahí había un muchacho que se dedicaba a comprar a los pescadores y él tiene ese negocio. Entonces yo le digo, bueno, ustedes pueden ser competencia o pueden apoyarse. El tema es que hay otro que produce chinola. El papá está produciendo chinola y él quiere saber cuánto le van a prestar y demás. Yo le digo, mira, los préstamos son estos. Yo no tengo lo sabe que los banqueros tienen su número, ellos son los que lo saben. Tú sabes que un banquero no da declaraciones así públicas. Entonces, y también ese no es mi renglón, yo sí le digo, bueno, preparen un proyecto. Tiene el hijo al lado, él me dice, no, que a mí me interesa el proyecto. Y yo le digo, mira, lo primero que tú tienes que hacer antes de pedir el préstamo es hacerte un borrador de lo que tú quieres hacer. Cuánto de las tareas que tú tienes de producción de chinola, cuánto tú crees que puede vender, cuánto es el mercado que tú la puedes vender, cómo tú entiendes que va este negocio. Búscate en el website, búscate la ayuda de cómo hacer un pequeño plan de negocio. Cuando tú entres, y yo le digo para probarlo, cuando tú llegas a tu casa, métete en internet y entra. Y él me dice, sí, desde que llegue me voy a meter a mi computadora y me voy a colocar. Y voy a buscar la información. El tema es que un grupo de gente que estaba callado, pensando que dónde que me van a prestar, después que yo me paré de segunda vuelta y comencé a hacer historia de que en Puerto Plata, de que en Jarabacoa, que en Constanza, de que en Pedernales, la gente se comenzaron a dar cuenta que en realidad ellos, aunque querían préstamos para hacer un negocio, ellos necesitan primero formarse. Lo mismo pasó en Sabana de la Mar. En Sabana de la Mar lo encontramos con una junta de vecinos que quiere poner un negocio de jabón para vender. Y otros que quieren trabajar en el negocio de granja de peces.
Y comenzamos a hablar del negocio y yo me paro y comienzo a preguntarle cómo es el negocio, a quién todos lo van a vender. Tú sabes que yo soy hijo de comerciante, aparte, ¿verdad? Eso es parte de mi sangre. Sí. Y comienzo a hablar del negocio y lo veo que no lo conocen. Y digo, miren, ustedes primero tienen que entender el negocio. Sí. Y de ahí, de esa conversación, hemos sacado la necesidad de un programa que tenga que ver con formación, definición del negocio, pero que también hable de cómo ellos se pueden asociar en cooperativa y cómo ellos pueden integrarse para conformar un negocio, quizás no un plan de negocio, pero sí algo que indique qué se va a hacer y que puedan ir a un organismo que lo pueda ayudar. Está bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, nuestra última pausa, y estamos con ustedes en el segmento final de Agenda Económica.